distinguidas autoridades educativas de los distintos niveles que nos ven por este medio, compañeros maestros, compañeras maestras. Mi nombre es Celso Hernández Bautista, apoyo técnico de la Zona Escolar 032 de Educación Indígena en el municipio de Huautla. Es para mí un gusto el haberme distinguido con esta participación en este 57º aniversario de la creación del Servicio Nacional de Promotores Culturales y Maestros Bilingües para hacer una remembranza de los hechos desde su creación hasta en la actualidad. Agradezco de antemano la información y las evidencias proporcionadas por muchos colegas nuestros, muchos de ellos ya jubilados y algunos todavía activos, para hacer posible este recuento de los hechos que le han dado vida a nuestro servicio de educación indígena. La presente historia se titula Educación Indígena Ayer y Hoy y consta de 10 capítulos acompañadas de fotografías que testimonian cada uno de ellos. Educación Indígena Ayer y Hoy, capítulo 1. Un legado para mis compañeros de educación indígena. Como todos sabemos, en marzo de 1964 inicia el Servicio Nacional de Promotores Culturales y Maestros Bilingües con un puñado de pioneros de este nivel que iniciaron con un curso de capacitación en Zacapuastla, Puebla, bajo el mando de la antropóloga Angélica Castro de la Fuente. Aquí mostramos algunas fotografías de los pioneros. Las fotos son de los promotores culturales bilingües de San Luis Potosí, Hidalgo y Veracruz. Como podemos ver, algunos nos parecen conocidos como el profesor Julio Miranda San Román y Pablo Martínez Magdalena. En un principio, estos promotores culturales dependían de una sola dirección que abarcaba los 3 estados, San Luis Potosí, Hidalgo y Veracruz, bajo la dirección del profesor Pedro Valdés Aguayo y a nivel nacional de la antropóloga Angélica Castro de la Fuente. Educación Indígena Ayer y Hoy, capítulo 2. Condiciones de trabajo de los primeros promotores culturales. Con algunas precisiones oportunas de mis compañeros pioneros, comento que es el profesor Juan Valdés Aguayo el primer responsable del servicio de promotores en esta parte de la Huasteca, abarcando 3 estados, Hidalgo, San Luis Potosí y Veracruz, y a su figura se le denominaba Inspector General de las Huastecas. ¿En qué condiciones trabajaban mis compañeros? Las siguientes imágenes dicen más que 1000 palabras: otates partidos para formar bancas, mesas improvisadas, pizarrones de madera de cedro pintados de negro, pizarras pequeñas para que los niños escriban con gis, etc. Pero era tan grande la alegría de estos jóvenes de ser parte del magisterio y su vocación de servicio que no les importó estas condiciones, porque también se identificaban con los padres de familia, su cultura, su lengua, sus costumbres. La distancia de estos lugares de origen no importaba. El tener un trabajo de promotor cultural bilingüe era lo más importante. Los niños escribían en sus pizarras y donde había posibilidad, los padres compraban un cuaderno con 10 o más hojitas y un lápiz. Pero eso sí, por las mañanas, educación física o aseo general en la escuela con los niños. Los padres de familia les daban de comer a los maestros promotores. Había una estrecha comunicación con ellos, a diferencia de los maestros de primarias generales con quienes compartieron las escuelas trabajando juntos. Iniciaron trabajando con los más pequeños en el grado preparatorio, lo que hoy se conoce como educación preescolar, donde además entonaban cantitos en náhuatl. Educación Indígena Ayer y Hoy, capítulo 3.
maestros de primarias generales y promotores culturales, un trabajo conjunto. Desde la creación del Servicio Nacional de Promotores Culturales y Maestros Bilingües en 1964 hasta 1971, los primeros promotores culturales trabajaron con los maestros de primarias generales, quienes recibían el nombre de maestros federales en las mismas escuelas. Primeramente, los maestros atendían a los niños de educación preparatoria, o lo que hoy es educación preescolar, y después pasaron a atender a los niños de educación primaria. En todas estas escuelas, la dirección de la escuela estaba en manos de un maestro de primarias generales. Generalmente, solo las comunidades con mayor población contaban con una escuela primaria y eran escasas en el caso concreto del municipio de Huautla. A ellas acudían los niños de otras comunidades que no contaban con este servicio, por ello eran escuelas de concentración. Solo cito algunas: la escuela primaria Indoamérica de la comunidad de Aguatitla, Huautla, Hidalgo, donde laboraba como director el profesor finado Francisco Martínez Martínez, con los promotores Eutiquio Hernández Martínez, Juan Alonso González Hernández y Rosalino Nochebuena. En la escuela primaria Justo Sierra de la comunidad de Coapantla, Huautla, Hidalgo, donde laboraba como director el profesor finado Juan Martínez Hernández, juntamente con los promotores Celerino Martínez Francisca, Facundo Hernández Santiago, Andrés Márquez Reyes y Pedro Mendoza Álvarez. En la escuela primaria Benito Juárez de la población de Guasalinguillo, Huautla, Hidalgo, donde laboró como director el finado profesor Merced Cariaga Hernández, junto con el profesor Pablo Martínez Magdalena. Las escuelas primarias tenían esta denominación: Escuela Primaria Rural Federal, y enseguida iba el nombre de un ilustre mexicano. La escuela primaria Justo Sierra, fundada en 1961, conserva aún la escuela con teja primeramente y hoy con techo de concreto, pero que conserva el letrero plasmado por un gran hombre, el señor Alfonso Castelán Cabrera, originario de la cabecera municipal de Huautla, Hidalgo. Un gran hombre con una descendencia de reconocidos maestros y músicos que merece el respeto de la gente. Educación indígena ayer y hoy, capítulo 4. Separación del Servicio Nacional de Promotores Culturales de las Escuelas Primarias Generales. En 1971, el Servicio Nacional de Promotores Culturales y Maestros Bilingües pasa a formar parte de la Dirección General de Educación Extraescolar en el Medio Indígena, reconcentrando todos los servicios que tenía la Dirección de Asuntos Indígenas y que habían quedado dispersos en varias direcciones de la Secretaría de Educación Pública. Con la creación de esta nueva dirección, prácticamente el Servicio de Promotores Culturales se separa del Servicio de Primarias Generales y cuenta ya con una estructura institucional que le permite dar seguimiento y cumplimiento a las resoluciones emanadas de los congresos indigenistas interamericanos, del Consejo de Lenguas Indígenas y las recomendaciones emanadas de la Organización de las Naciones Unidas para la Cooperación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Con el fin de atender a los pueblos indígenas, el gobierno crea dos instituciones importantes: el Instituto Nacional Indigenista, a través de los Centros Coordinadores Indigenistas, y esta nueva Dirección General de Educación Extraescolar en el Medio Indígena. En esta parte de la Huasteca, inicialmente el Servicio Educativo Indígena era coordinado por el profesor Juan Valdés Aguayo, con su función conocida como Inspector General de las Huastecas, atendiendo a los tres estados: San Luis, Potosí, Hidalgo y Veracruz. Con la nueva estructura de educación indígena, este profesor Juan Valdés Aguayo
pasa a ocupar la oficina del Instituto Nacional Indigenista, INI, en esta ciudad de Huejutla, y cuenta con otros servicios más, por lo que deja también la Inspección General. Con esta nueva estructura, esta Inspección General desaparece y se crean direcciones regionales de educación indígena en Xilitla y Ciudad Santos en San Luis Potosí, Hidalgo y Chicontepec, Veracruz. La Dirección Regional de Educación Indígena de Huejutla, Hidalgo, queda bajo la dirección del profesor Natalio Hernández Hernández, pero su paso en esta dirección fue fugaz en virtud de que en poco tiempo pasa a formar parte del equipo técnico en las oficinas centrales de la Dirección General de Educación Extraescolar en el Medio Indígena en la Ciudad de México, por lo que toma la dirección el profesor Pablo Martínez Magdalena, quien a su vez, al crearse la Dirección Regional de Chicontepec, Veracruz, pasa a esta nueva dirección, dejando como nuevo director regional de Huejutla al profesor Cleofas Morales Cruz. Educación indígena ayer y hoy, capítulo 5. Directores de educación indígena en la entidad y directores regionales en Huejutla. A lo largo de la existencia de educación indígena en Hidalgo, en las oficinas centrales de nuestro nivel educativo, han desfilado como autoridades educativas de nuestra entidad los siguientes compañeros: profesor Antonio Baños Ramírez, profesor Pablo Mendoza Pérez, que en paz descanse, profesor José Ruperto Garrido Hernández, profesor Alejandro Nemesio Secundino, profesor Gudelio Treviño Cruz, profesor Juan Lara Sánchez, profesor Gregorio Flores Sánchez y el profesor José Luis Rivera Garay, nuestro actual director de Educación Indígena. Al pasar a formar parte del equipo técnico nacional el profesor Natalio Hernández Hernández, temporalmente toma el control de la dirección regional el profesor Pablo Martínez Magdalena, quien a su vez, al crearse una nueva dirección regional en Chicontepec, Veracruz, pasa a tomar la dirección en este lugar. El profesor Cleofas Morales Cruz asume la dirección regional de Huejutla, Hidalgo. Posteriormente, este compañero pasa a ocupar otra dirección regional en San Luis, por lo que toma el cargo de la Dirección Regional de Educación Indígena en Huejutla el profesor Julio Miranda San Román. La primera fotografía corresponde al profesor finado Pablo Martínez Magdalena. La siguiente, del profesor Cleofas Morales Cruz, quien tenemos el honor de tenerlo vivo todavía en la ciudad de Huejutla y quien da testimonio de esta foto y de esta nota. Educación indígena ayer y hoy, capítulo 6. Conformación de la OPINAC y sus objetivos. Una vez conformada la estructura técnica y administrativa de la Dirección General de Educación Extraescolar en el Medio Indígena, en 1971, en los siguientes años, los integrantes del equipo técnico se dedican a diseñar sus propios materiales, logrando en 1973 crear sus propios programas bilingües. Desde la creación de la Dirección General de Educación Extraescolar en el Medio Indígena, además, surge la inquietud de los promotores culturales indígenas nahuas de conformar una organización para articular estos programas educativos bilingües y comienzan a realizar varios encuentros. Después de varias reuniones de profesionistas nahuas, en 1975 logran registrar ante notario público la organización conocida como Organización de Profesionistas Nahuas Asociación Civil OPINAC, denominada Nechicolistli Nahua Tlahtua Masehualtlamachtiani, bajo la dirección de los profesores Natalio Hernández Hernández
y Alonso López Mar. Con esta nueva organización se inicia la elaboración de la primera gramática náhuatl. Educación indígena ayer y hoy, capítulo 7. Creación y registro de la AMPIVAC. Una vez logrado el registro de la UPINAC con los promotores hablantes de la lengua náhuatl, surge la inquietud de conformar una asociación civil con los promotores culturales y maestros bilingües de todo el país, hablantes del resto de las lenguas indígenas, por lo que inician una serie de encuentros nacionales con el resto del magisterio, dando la conformación de la Asociación Nacional de Profesionistas Indígenas Bilingües, Asociación Civil, la AMPIVAC. Durante su recorrido de campaña del entonces candidato a la presidencia de la República, José López Portillo, una comisión de promotores logra un encuentro con él en Vican, Sonora, en 1976, donde le entregan una ponencia que resume las inquietudes de los maestros bilingües de todo el país. En 1977, ya siendo presidente de la República, sostiene un segundo encuentro con los maestros indígenas de todo el país, donde le entregan una serie de propuestas con inquietudes para el desarrollo social, educativo, económico y político de los pueblos indígenas. Durante este sexenio se crea el programa Educación para Todos, con 3 finalidades. 1. Lograr mayor cobertura educativa. 2. Incrementar el mayor número de maestros bilingües. Y 3. La apertura de más escuelas albergue. Las siguientes fotos muestran los encuentros nacionales de promotores y su encuentro con el licenciado José López Portillo. Educación indígena ayer y hoy, capítulo 8. Supervisores escolares de mi zona escolar de Huautla, Hidalgo. Como primera zona escolar en nuestro municipio, se estrena con el número 643 y se denomina Zona Escolar 643, posiblemente el lugar que ocupó a nivel nacional como zona escolar. El profesor Alonso López Mar asume la comisión como supervisor por un corto tiempo, en virtud de que pasa a formar parte del equipo técnico de la Dirección de Educación Indígena. Continúa de igual manera temporalmente como supervisor escolar el profesor Ezequiel Vicente del Ángel. El tercer supervisor escolar durante el periodo 1972-1973 fue el profesor Julio Miranda San Román. También por un corto tiempo, porque en 1974 pasa a ser supervisor escolar en Xochiatípan, Hidalgo. Su periodo de gestión educativa en Huautla, Hidalgo, estuvo marcado por un gran evento, ya que en este tiempo se realizó el primer concurso académico, deportivo y cultural, donde participaron alumnos de todas las escuelas primarias de educación indígena, provenientes de todas las escuelas del municipio de este nivel y modalidad. Inicialmente, la zona escolar abarcaba todo el municipio y era una zona escolar. En la opinión del profesor Gudelio Treviño Cruz, un compañero que laboró en esta zona escolar y que fue el cuarto supervisor escolar, este tipo de eventos fueron muy buenos, con buenos resultados, porque iniciaron una buena comunicación y una sana convivencia entre maestros, padres de familia y alumnos de nuestro municipio. Como recordar es vivir, acompaño mi comentario con algunas fotografías de dicho evento. Foto del profesor Julio Miranda San Román, otra fotografía de eventos de danzas, declamación y oratoria, y fotografías del profesor Gudelio Treviño Cruz, para deleite de mis amigos y amigas que tuvieron la dicha de vivir estos tiempos y conocimiento de nuevos docentes de nuestro nivel para seguir con este tipo de eventos.
Educación indígena, ayer y hoy, capítulo 9. 1978, creación del programa de castellanización, hoy educación preescolar. En el año de 1978 se crea el programa de castellanización en educación indígena, con la finalidad de castellanizar a los niños monolingües en lengua náhuatl. Los compañeros de este programa dependían de la misma supervisión escolar y laboraban conjuntamente con los compañeros de educación primaria indígena, con su supervisor escolar sin clave, solamente como responsable del programa. Educación indígena, ayer y hoy, capítulo 10. 2001, separación de educación preescolar de educación primaria. Durante los años 2001 y 2002, gracias a la inquietud y movilización de los compañeros de este programa de educación preescolar, se separaron del nivel de primaria, primero oficialmente y después como estructura sindical, y con ello se crearon categorías o claves docentes, directivas y de supervisión y de jefaturas de sector, es decir, con su propia estructura educativa, laborando y sumando esfuerzos con el nivel de primaria en educación indígena. Con esta separación, en educación indígena contamos actualmente con 2 niveles en esta modalidad educativa. Sindicalmente, Educación Preescolar estrena como secretario de Trabajos y Conflictos de Educación Preescolar al profesor José Ramírez Flores, en la gestión sindical del profesor Alejandro Sotro Gutiérrez como secretario general de la sección 15 durante los años 2003-2006.